Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Frente con Óscar Ortiz. Iniciaremos este episodio analizando cómo queda el escenario político nacional después de las elecciones municipales y departamentales realizadas el pasado 7 de marzo. Para ello conversaremos con José Rafael Vilar, un conocido consultor político, académico, autor de varios libros sobre la materia, director académico en Bolivia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de the State University of New York. Muchas gracias, José Rafael, por estar aquí con nosotros. Agradezco mucho la invitación. Bueno, después de esta primera vuelta en la cual se han elegido y se ha definido ya la elección municipal y departamental y una buena parte de la elección para gobernadores, ¿cuáles son sus primeras lecturas sobre el escenario político nacional después de estos resultados electorales? Voy a dividir alcaldías de gobernaciones, por cuanto el comportamiento del elector no es el mismo. Hay una diferencia en la votación menor para gobernaciones que para alcaldías, por lo menos en la primera vuelta de gobernaciones. Tradicionalmente, el MAS ha planteado de que hay su fuerza principal está en la zona rural. Sin embargo, en 2018 la proyección del INE era que el 30,6% de la población del país estaba en zona rural, el resto estaba en zonas urbanas o periurbanas. Carlos Hugo Molina incluso va un poco más adelante y plantea que para el 2032 en Bolivia el 90% de la población estaría en zonas urbanas. Eso nos da una diferencia bastante interesante sobre a dónde debe dirigirse la visión de penetración política. En estos momentos nosotros tenemos el 73 aproximadamente de la población del país en los 3 departamentos del eje y tenemos alrededor de un 42% en las ciudades capitales más el alto de esos 3 departamentos. Es decir, entre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y El Alto se concentra una gran parte de los votantes del país. En este momento, en la elección del 2015, que es la que podemos hacer una comparación más directa, aunque vamos a hablar también del 2020, en la elección del 2015, el MAS logró 2 ciudades capitales, pero después cooptó otras 4. Es decir, tuvo por supuesto Sucre y Potosí las ganó, ahora ha perdido Potosí, repitió en Sucre, pero por 301 votos nada más. Y logró cooptar Trinidad, Oruro, Santa Cruz de la Sierra y Cobija. ¿Qué es interesante de ver esta situación? En aquel momento, el MAS había obtenido de votos en las 10 ciudades principales el 31,7% de toda la votación. En esta elección, en esas 10 ciudades sacó el 24,4%. ¿Disminuyó? Disminuyó, a pesar de que en 2 de las ciudades aumentó. Aumentó en Oruro, que pasó del 20 al 29,5% y ganó. Y aumentó en Tarija, que perdió, pero pasó del 21,2 al 25,4. José Rafael, y una consulta antes de entrar al análisis específico, comparando esta elección con la elección nacional que se realizó hace pocos meses. Según su experiencia y su análisis, ¿qué tan distinto vota la gente entre la elección nacional y las elecciones municipales y departamentales? Hay un artículo muy interesante que salió previo a la elección de Carlos Toranzo, en que decía, siempre repetimos, más o menos estoy diciéndolo, siempre repetimos de que la elección nacional se vota por elementos macros y en las elecciones subregionales se vota por elementos de intereses locales. Pero esta es una elección distinta. En esta elección, después de haber tenido una elección en octubre de 2020 tan importante, y no lo digo yo, lo dice Toranzo, en la cual hubo una definición que fue básicamente el tema de la economía.
a esta estamos yendo a ver cómo se mantiene y se repite ese mismo paradigma de la economía con respecto a lo que van ahora a votar. Y ahí nos encontramos que si bien en la anterior elección el MAS, estoy hablando en el 2020, el Sí. MAS sacó el 55,1%, en esta sacó el 33,3%, incluso menos que la elección de 2015, que había obtenido el 40,4% de los votos. 33.3 sería lo que sacó el MAS sumando su votación a nivel Todas las nacional. alcaldías Ya. del país. A pesar de que obtuvo más alcaldías proporcionalmente, pero eso no representa de que tuvo más alcaldías con menos peso específico, es decir, alcaldías más pequeñas cada vez. ¿Y cuál sería la conclusión entonces de ese punto? Las ciudades cada vez más están distanciadas, el modo urbano de vida, más distanciado del pensamiento del masismo rural, que es el que ha primado dentro de la política del MAS. Todo ese indigenismo reconstruido, porque no es el indigenismo original, todo ese indigenismo, toda esa visión rural que se le daba, funcionara o fuera solo discurso, realmente no ha calado en las poblaciones que se vuelven migrantes hacia las ciudades. Vienen a la ciudad esa misma población rural y cambia sus necesidades y sus intereses y por lo tanto vota distinto. Sí. Y aunque ya nos ha dado unos esbozos, ¿cómo si usted le pusiera los titulares, por así decir, si tuviera que comparar a los resultados del masismo del 2021 con relación a los resultados del masismo del 2020 y con relación a los resultados del masismo en las elecciones municipales y departamentales de 2015? Con respecto al 2020, la frustración. No se repitió los mismos expectativas, no se cumplieron con respecto que hubo en el 2020 con respecto al 2021. Primaron también intereses locales, pero por supuesto la visión de que iba a solucionarse todos los problemas económicos no se dio. En el 2015 estábamos en una situación económica bastante diferente. Estábamos al final del boom de los superprecios de las materias primas. A pesar de eso, en la elección del 2015 sí funcionó más el tema local. Recordemos que en aquel momento había partidos consolidados con un cierto peso, que no lo están ahora, en oposición al MAS. Estaba Demócratas, que tenía una presencia fuerte en Santa Cruz, tenía una presencia fuerte en Cochabamba, también en Potosí. Estaba Unidad Nacional, que ganó el Alto. Estaba Solbó. Y estaba Día, por ejemplo, de Oliva en Tarija. Esos han desaparecido. Sin embargo, a pesar de desaparecer esos partidos o esas organizaciones con un peso estructural más fuerte, algunos con una tradición de muchos años como Demócratas y como Solbó, pues han ganado sectores de oposición dispersos, quizás fragmentados, pero con nuevos liderazgos y nuevas propuestas, aunque sean propuestas de rupturistas, pero con nuevas propuestas. Y ahí me gustaría entonces que entremos al análisis, cuál sería su radiografía sobre la oposición. Haciendo el mismo análisis, comparando lo que obtiene el 2021 con lo que obtuvo tanto en la elección nacional de 2020, que yo sé que es otro ámbito, pero también es una referencia, y con las elecciones municipales y departamentales de 2015. 2015 fue un momento importante para la oposición. Estoy hablando para los sectores constituidos con tiempo de la oposición. Ya mencioné Solbó, Demócratas, Unidad Nacional, Día, porque lograron cooptar espacios importantes. En el caso de Santa Cruz, Demócratas logró la gobernación, tuvo la alcaldía de Cochabamba, que viene a ser una tercera alcaldía a nivel nacional, en peso específico, la gobernación más grande, la de Santa Cruz. Tuvo también espacios de interés en otros departamentos, aparte de su representación parlamentaria. Unidad Nacional alcanzó la alcaldía de El Alto, Solbó mantuvo la de La Paz y tuvo alguna presencia en el resto del país, y los sectores alrededor de Oliva, de Adrián Oliva, pues tuvieron la gobernación de Tarija. Esos
en la elección de 2020 no estaban presentes. Se podía pensar de que no estuvieron presentes porque habían formado parte de la alianza alrededor de la expresidente Áñez, que se retiró de las elecciones. Sin embargo, para las elecciones municipales tampoco estuvieron. Es decir, significa que todos esos mismos partidos, algunos que participaron en el caso de Tarija o en el caso demócrata, que fueron cambiaron, hicieron un enroque, en vez de la gobernación fueron a la alcaldía, pues perdieron los espacios que tenían en el periodo anterior. Y han surgido nuevos sectores, estoy hablando, por ejemplo, Eva Copa, más allá de Jayaya, Eva Copa en La Paz, estoy hablando de Camacho, más allá de Creemos en Santa Cruz, es decir, diferentes líderes, Yayi en Potosí, la mismo regreso de ex masistas separados del masismo, incluyó a Copa, pero incluyó también a Reis Melena, incluyó a Richter, que lograron posiciones muy importantes en distintas votaciones. En el caso de Cobija, Richter está casi al mismo porcentaje del candidato del MAS. Reis Melena ganó la alcaldía, ella fue ex alcaldesa por el MAS en el caso de Cobija, y lo tenemos en otros departamentos. Bueno, el caso de Bacopa es el más significativo. José Rafael, y van a haber segunda vuelta para la elección de gobernadores en 4 departamentos. Me gustaría conocer sobre la base de los primeros resultados logrados en la primera vuelta. ¿Cuál es la proyección que usted tiene para la segunda vuelta en estos 4 departamentos? De los 4 departamentos, en el caso de La Paz es donde está mejor situado el MAS. La diferencia que tiene con el segundo, que es el hijo de Felipe Quispe, por Jayaya La Paz, es una diferencia significativa. Y no ganó por 0,3%, porque hubiera tenido el 10% de diferencia si hubiera llegado al 40%. En otros departamentos o están idénticos en 2 casi similares o están incluso con una ventaja de oposición. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo más probable, una unidad no programática, pero una unidad intencional de los votantes con respecto contra el MAS. Eso es lo que yo veo más probable. Incluso no creo que los votos de La Paz, estoy hablando del departamento de La Paz, se muevan, a pesar de que pueda haber alianzas minúsculas, se muevan hacia el MAS. Vamos a terminar, en el caso de La Paz sobre todo, con una victoria con poca diferencia entre cualquiera de los 2 candidatos, pero me arriesgaría a decir más hacia Quispe. Claro, porque los votantes del tercer candidato en la primera vuelta, Rafael Quispe, también son votos contra el MAS y son más de 20 puntos, ¿no? Tarija, ¿cómo ve? Tarija tiene la posibilidad, Montes, de ser el gobernador. Está bien ubicado y además una gran parte de la votación del departamento, es decir, la de él, la de Oliva, etcétera, es votos no más. ¿Chuquisaca? Chuquisaca estaban bastante cerca. Me imagino que ahí el MAS quedó segundo. Perdón, sí. Me imagino que todos los votos, sobre todo los de República 2025, lógicamente se van a mover hacia el candidato opositor. No le doy ninguna esperanza al MAS. ¿Pando? En una situación parecida. Perfecto. Estaban muy cerca Becerra y Richter, aunque Richter estaba segundo, pero la diferencia no era significativa. Y siempre acordémonos que todos los votos que no, o la mayoría de los votos que no fueron por el MAS, eran votos para agrupaciones que no estaban a favor del MAS. Claro, por ejemplo, si no me equivoco, Carmen Eva González, que queda en tercer lugar, su porcentaje de votos le daría al segundo candidato, en este caso Richter, para pasar el 50% si todos ellos fueran por esta opción que usted dice de unidad, por la opción contra el MAS, ¿no?
No hablo tanto de unidad de las organizaciones, hablo de las intenciones de los votantes, que es más importante que las mismas organizaciones. Yo no creo que, por ejemplo, todos los votantes del movimiento Tercer Sistema en La Paz, que de todas formas no fueron tantos, no fue significativa la elección para ellos, pero ahora Movimiento Tercer Sistema se ha aliado con el MAS para la elección, pero no creo que sus votantes se muevan hacia el MAS. Fueron opositores durante mucho tiempo en la alianza con Solbó. Gracias, José Rafael. Usted también está trabajando en el campo digital, está con un blog sobre encuestas y elecciones. Por favor, nos cuenta un poquito sobre este proyecto para que quienes nos miran por las redes sociales puedan también acompañarlo. Bueno, es un fenómeno muy interesante. Ahora estamos viviendo en el mundo digital todos. Este era un proyecto que venía desde la elección anterior, la elección del 2019. No se logró hacer por factores de tiempo, etcétera, y la Fundación Konrad Adenauer el año pasado brindó su posibilidad de desarrollarlo. Es el blog encuestaseleccionesbolivia.bo, en la cual tiene dos objetivos básicos: recopilar toda la información que hay sobre encuestas autorizadas por el Tribunal Electoral para hacer un histórico y para incluso los que opinan que las encuestas mienten y los resultados son otros, para que se vea que realmente hay una continuidad, y después, además, para dar información de los candidatos. En el blog para estas subnacionales tenemos alrededor de 50 candidatos que respondieron a un cuestionario en video sobre sus programas, sus motivos de participación, candidatos que son de todo el espectro, porque tenemos desde candidatos de República 2025, tenemos de Solbó, tenemos de Jayaya La Paz, tenemos del MAS. Bueno. Entonces esperamos que la población pudiera orientarse a la hora de votar por lo que estaba recibiendo. ¿Y eso va a quedar disponible para consulta de quienes desean realizar investigaciones? Sí. Bueno, realmente va a ser un muy buen aporte. José Rafael, muchas gracias por acompañarnos en este espacio digital. Para mí un placer y poder haber conversado sobre este tema que nos interesa a todos nosotros. Así es. Habrá la segunda vuelta y habrá que seguir analizando. Muchas gracias. Escuchando el análisis de José Rafael Vilar, yo sacaría como primera conclusión que aquí la ciudadanía ha sido la principal protagonista con su voto de esta primera vuelta a las elecciones municipales y departamentales. Porque frente a un proyecto que busca siempre imponer una hegemonía casi total como el MAS, la ciudadanía claramente le pone un freno. Y el MAS, que creía que iba a arrasar en estas elecciones, se queda fuera prácticamente de todas aquellas ciudades capitales donde vive la mayor parte de la población. Y gana en algunas por muy poca diferencia, como en Sucre, por solo 300 votos, pero por un porcentaje muy bajo por la gran cantidad de candidatos que hubieron. Al mismo tiempo, creo que la victoria de Eva Copa en el Alto marca un punto de inflexión en el proceso político asociado al masismo, puesto que claramente surge una opción contestataria desde ese espacio ideológico que obtiene un éxito desde una base política tan importante para el escenario político nacional. Por el lado de la oposición, creo que hay una conclusión que es bastante paradójica. La oposición gana espacios importantísimos, gana las ciudades capitales y seguramente después de la segunda vuelta, con la experiencia que ha habido en la primera, tendrá la mayor cantidad de gobernaciones, entre ellas gobernaciones obviamente fundamentales como la de Santa Cruz, pero con grandes posibilidades también de obtener la opción de la gobernación de La Paz, reteniendo otras como el Beni, Tarija, recuperando seguramente Pando, y al mismo tiempo Chuquisaca va a ser un escenario muy disputado, pero muy valioso. Esto nos muestra lo que es la democracia, un sistema en el cual el ciudadano
va optando por distintas opciones y esa es la libertad que se le debe garantizar. El ciudadano va generando los propios equilibrios en el escenario político nacional, distribuyendo el poder. Por eso es que, ya lo hicimos en un comentario anterior, siempre hemos rechazado todas aquellas afirmaciones, prácticamente imposiciones o amenazas veladas que vienen desde el gobierno nacional de que solo van a trabajar con quienes formen parte de su propio partido. Claramente el pueblo boliviano ha rechazado esas amenazas y con su voto le ha dicho que él apuesta al pluralismo y que se deben respetar a esas autoridades electas que reflejan esa diversidad de forma de pensar del pueblo boliviano. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este episodio digital de Frente con Óscar Ortiz.